Hace poco, fuimos testigos de un fenómeno que solo sucede pocas veces en nuestra existencia. Claro, que me refiero al eclipse, el cual no se vio tan increíble por donde vivo, pero hubo lugares que este fenómeno cubrió de oscuridad total el terreno, siendo algo digno de verse. En esta ocasión les traigo una historia aterradora, la cual tiene que ver con el eclipse, pues muchas veces este tipo de fenómenos se conecta con el mundo de lo paranormal, lo cual justamente le pasó a nuestro protagonista. Un caso que lo siguió desde muy pequeño hasta el día de hoy, y posiblemente lo siga persiguiendo de por vida. Prepárense para una de las historias más largas del canal. ¡Comenzamos! Esta historia comienza hace muchos ayeres, un poco antes del eclipse del 91, en un pequeño pueblo rodeado por densos bosques. La leyenda de una bestia maligna que solo aparecía durante los eclipses se había transmitido de generación en generación. Se decía que durante estos raros eventos astronómicos, la bestia emergía de las sombras para acechar a los desprevenidos. Un joven llamado Marcos escuchó esta historia desde que era muy niño, pero nunca creyó en ellas. Hasta que una tarde, nuestro protagonista iba de regreso a su casa después de una reta de fútbol con los amigos. Notó una persona de extraño aspecto que lo vigilaba desde las lejanías. El aspecto de este hombre era siniestro. ¿Quién sabe? Tal vez era por la lejanía que se veía así, pero su piel se veía de un color exageradamente blanco. Aquel ser iba vestido completamente de negro. Parecía sacado de una película de brujos o algo así. Nuestro pequeño protagonista se alejó lo más que pudo del lugar, pues ese ser le daba muy mala espina. No sin antes notar que aquel tipo lo seguía con la mirada. A partir de ese día, acontecimientos siniestros seguirían a Marcos. No había día que este ser no se presentara a observarlo desde lejos. Lo más extraño es que parecía que le gustara que lo vieran, pues Marcos siempre notaba su presencia. A pesar de tener un carácter fuerte y ser muy valiente desde pequeño, no podía evitar que el miedo y la ansiedad invadieran sus sentidos. Pues al cabo de unos días, no solo era en la vida real, sino que también aparecía en sus sueños. Esas horribles pesadillas eran tan reales que muchas veces Marcos despertaba llorando, y cuando volteaba a la ventana de su cuarto, que daba a la calle, se veía una sombra observándolo desde fuera. Cuando agarraba valor para abrir la cortina, no se encontraba nadie en ese lugar. A una semana del eclipse, es que las cosas se ponían más horrendas, pues este ente se acercaba más y más a nuestro protagonista, el cual le contó lo sucedido a sus padres, pero al querer afrontarlo, este salía corriendo, haciendo uso de una velocidad inhumana. La familia reportó a la policía los tétricos eventos, los cuales realizaron sus debidas investigaciones, pero como es costumbre por estos lados, no hubo detenciones ni resultados sobre el caso, pues las autoridades afirmaban que este escurridizo ser desaparecía cada que daban con él, y por más que lo investigaban, era como entrar a un callejón sin salida. Es como si no existiera. Estando al tanto del eclipse, Marcos decidió olvidar un poco el tema del monstruo que lo seguía, y junto a sus amigos se reunieron en su casa
para ver el eclipse. Cuando este fenómeno natural estaba en su máximo punto, aquel hombre apareció enfrente de Marcos, sus amigos y familiares. Entonces el padre de nuestro protagonista afrontó al macabro ser. ¿Qué quieres de mi hijo y de mi familia? ¡Dime! Ahora que ya tenían al monstruo más cerca, podían apreciar más su terrorífica apariencia. Esta tenía la piel muy blanca y sus ojos eran profundos, llenos de oscuridad. Antes de siquiera empezar a enfrentarlo a golpes, el extraño ser parecía reaccionar al eclipse, pues comenzaba una aterradora transformación. Había tomado la forma de una criatura fuera de este mundo. Marcos, quien me contó la historia, no puede describirme la apariencia de aquella criatura que lo acosaba, pues no era parecido a nada que haya visto antes. Pero si habría que intentar describirlo, deberíamos imaginar una criatura parecida a un hombre lobo, pero con poco pelo, cara de insecto, parecido al alien de la ya famosa película, pero mucho más bizarro, pues contaba con 2 enormes colmillos y bastantes ojos rojos repartidos por todo el cuerpo. Este maligno ser comenzó a perseguirlos y lamentablemente alcanzó a algunos de los amigos de Marcos, los cuales, recuerda, en este tiempo eran tan solo unos niños. Y empezó a devorarlos de un solo bocado. Ese día los padres de Marcos hicieron algo que los perseguiría de por vida, en forma de pesadillas y arrepentimiento, pues para poder salvar a su familia debían hacer lo impensable, dejando a los amigos de Marcos atrás para hacer tiempo mientras la criatura los devoraba uno a uno. Los gritos de dolor y desesperación de aquellos niños son sonidos que perseguirán a Marcos y su familia para siempre. Cuando finalizó el eclipse, aquel ser simplemente se fue a la inmensidad del bosque que rodeaba el pequeño poblado. Casi inmediatamente los padres de Marcos reportaron todo lo relacionado a la horrible masacre de aquel oscuro día. Sin embargo, las autoridades jamás hicieron nada por resolver el caso. Siempre ponían trabas, y lo peor de todo es que lo ocultaron al público. Para empeorar las cosas, amenazaron a los padres de Marcos y familiares de los niños devorados que no debían decir ni una sola palabra al público. Eso debía mantenerse en absoluto secreto, enterrarlo y olvidarlo para siempre. Debido al miedo de las constantes amenazas, jamás se dijo nada del tema. Pensaron que si se mudaban y empezaban de cero en una ciudad, podrían olvidarse de lo acontecido y de paso tener segura su... Total que pasó el tiempo. Ahora con 43 años, Marcos pensó que esos traumas no serían más que horrendas anécdotas para compartir con su psicóloga. Pero más equivocado no podría estar. Como todos aquí sabemos, hace poco el mundo fue testigo del eclipse, el cual en algunos lugares cubrió de oscuridad el ambiente, y aunque muchos otros apenas si se notó, como en el caso de Marcos, el eclipse trajo algo peor que oscuridad a su vida. Así es, trajo de vuelta aquel ser de piel blanca y ojos profundamente oscuros, el cual comenzaba a acosarlo de la misma manera que cuando era pequeño. Marcos notó a este ser un día que salía de su trabajo algo tarde. Se dirigía a su casa y cuando volteó a ver la construcción en la que trabaja, vio que alguien se estaba paseando entre los casi terminados pasillos del proyecto. Cabe aclarar que este fenómeno comenzó a suceder tan solo un par de días antes del eclipse. Sabiendo eso, prosigo. Marcos regresó rápidamente a las instalaciones
pensando que lo que vio era un vagabundo o ladrón que buscaban llevarse las herramientas y parte del equipo de construcción. Para su fortuna, por más que recorrió el lugar, no dio con nadie. Tal vez había sido su imaginación debido al cansancio del trabajo pesado que conlleva el trabajar en construcción, sobre todo en un proyecto tan grande. Al siguiente día, antes de irse, Marcos le preguntó a los guardias de seguridad si no habían visto algo raro durante su ronda de trabajo en la noche. Los guardias afirmaron que habían visto a una persona muy rara recorrer las instalaciones de la construcción, y cuando bajaron a buscarlo, este desapareció en la nada misma. Al volver a revisar las cintas junto a los guardias, un nudo en la garganta invadió a Marcos. Lágrimas de miedo salían de sus ojos. No puede ser otra vez, no, Dios mío, porque a mí, un humilde albañil que no le hace nada a nadie. Los guardias estaban preocupados por Marcos, pues lo veían muy exaltado. ¿Qué te pasa, canijo? ¿Estás bien? ¿Quieres que te llevemos al hospital? Después de calmarse, Marcos estaba decidido. Juntó coraje para contarle a su esposa lo sucedido hace tantos años. Y tanto como él como ella debían prepararse para afrontar el mal que se aproximaba. Al siguiente día comenzaba el terror, pues la entidad demoníaca empezaba a aparecer en las calles de la ciudad, acosando a Marcos, espiándolo en las lejanías nuevamente. Al ser ya una persona mucho mayor a la ocasión pasada, Marcos decidió intentar enfrentarlo, pero este ser desaparecía al instante. El eclipse ya estaba más que confirmado, y en la mente de Marcos solo existía una manera de afrontar el grave problema. Así que de una forma nada legal, consiguió cómo afrontar al demonio en un tianguis de mala fama. Sabiendo que la criatura podría sospechar de sus movimientos, lo mantuvo lo más en secreto posible. La verdad, quién sabe si realmente funcionó. El caso es que llegó el día del eclipse. En la ciudad donde residía Marcos no se notó tanto como en otros lugares. Sin embargo, la falta de oscuridad no evitó que la criatura apareciera, el cual venía con la boca llena de líquido rojo. Ya saben, lo digo así para evitar censuras. Y tenía un brazo, el cual estaba devorando con gusto. Marcos vio que la manga del brazo que tenía el ente tenía un logo de la empresa de seguridad que trabaja con la constructora donde él trabaja. Sus amigos guardias habían sido devorados por esta maléfica bestia. ¡Qué rico! Marcos pasó del miedo a la ira en pocos segundos. No, esta vez no te saldrás con la tuya, maldita bestia. Marcos sacó la poderosa arma que consiguió y procedió a atacar a la bestia, mientras ésta se transformaba. Y no alcanzó a transformarse del todo. Parecía una aberración, una fusión entre sus dos formas, sufriendo de dolor. Marcos seguía disparando hasta acabarse las balas. Pero este maligno ser, aparte de sobrevivir al masivo ataque, se fue corriendo a una velocidad tremenda. Marcos trató de alcanzarlo, y aunque en efecto, debido a las heridas era un poco más lento, la bestia seguía siendo superior en velocidad a un humano promedio. Ni con la adrenalina a tope pudo alcanzarlo. Al pasar el eclipse, la bestia simplemente desapareció. Y todo regresó a la normalidad nuevamente. Solo que en esta ocasión Marcos y su esposa no reportaron nada a la policía, pues sabían que estos brillarían por su ausencia y falta de interés en el caso. Lo único que sabe Marcos es que si esa cosa regresa en el próximo eclipse, él estará preparado. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror,
No olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. Interesante historia, no cabe duda. En este mundo existen seres que desconocemos totalmente, capaces de cosas que solo creeríamos podrían suceder en películas de horror. Pero bueno, dime, ¿qué te parece este formato de historias más largas? ¿Les agrada? ¿O prefieren las clásicas historias cortas? Déjenme su opinión en los comentarios. También recuerden que al igual que Marcos, pueden mandar sus aterradoras historias por los comentarios, por X, antes Twitter, para una mejor conversación, o por el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música, como siempre, es cortesía de Repulsive, Real Sound y Bueno Copyright. Se los recomiendo ampliamente. Les recuerdo que me ayudarían muchísimo con su follow en Facebook, Spotify y Odyssey. También ya contamos con TikTok y el canal de Telegram, para que estén atentos a lo nuevo de Estación del Horror, pues a veces YouTube no le gusta avisar cuando subo video. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.